tal vez a causa de su primer amor, al cual siempre recordaba con anhelo desmayado, a ese poeta romántico de cabello alborotado, sumamente distraído, con barbita de pelusa, qué amoroso y cuán triste su sonrisa desolada, de levita abierta, desabotonada, cuyos faldones cobijaban dos nalgas flaquísimas enfundadas en pantalones gastados, con su sombrero de pelo siempre sin cepillar. Además, le faltaban varios botones a sus escasas camisas de una blancura dudosa y tapaduras u duraciones a sus dentaduras de calzón. Rodrigo Lira fue una especie de continuador o radicalizador de la obra de Nicanor Parra, Enrique Lin, que llevó muy lejos las posibilidades de esa antipoesía, las cruzó con su vida personal. Rodrigo empezó a escribir más o menos en el 76, 75, 76 y desarrolló en esos pocos años antes de morirse, el 81, una obra muy autobiográfica. Muchas veces uno está muy tentado a creer que todo lo que dice es cierto. Parece ser puro verso libre, pero también es compleja literariamente, técnicamente muy compleja, y está siempre pensando en la tradición poética y literaria chilena. Y tiene mucho humor, tiene un humor muy especial, que es un humor seguramente parriano muchas veces, pero que no está muy presente en la escritura literaria chilena, que siempre tiende a ser muy solemne. No era solo poeta, pero sí escribía. Y cortaba, pegaba ya. Ya era un artista multimedia, ¿eh? Con la pobreza material de la época, o sea, las cosas se imprimían en roneo, entonces había que manejar también el stencil, y esos recursos sí Rodrigo los manejaba bien, desde siempre, ¿eh? Este tipo de recortes, de collage, son típicamente su trabajo. Recortes de revistas, pegoteos con fotos. Bueno, es el quebrantahueso, ¿eh? La referencia más para atrás es el quebrantahuesos de Parra y Jodorowsky. Sobre todo Nicanor era el maestro de los maestros para nosotros. Y reproducíamos, pues si la mímesis para eso sirve. Bueno, son material de trabajo para los collages. Bueno, entre ayudas, memoria. Eso lo puedo hacer perfectamente en un collage. Sí. Es como tener un archivo en el computador. Digamos. Claro. Estas son las llaves de su casa en la Vía Olímpica, la parte más antigua de la Vía Olímpica. La primera parte, según uno va subiendo, Grecia 907, departamento 202. Después de que Lira murió, aparecieron muchos liristas o lirianos. Entonces la prueba de fuego que yo les hacía era esta. Sí, Lira, Avenida Grecia 907, ¿y qué departamento? Entonces, muy pocos sabían desde luego que era el 202. Un archivo de escritor, como cualquier otro archivo de artista, de intelectual, de político, es una tecnología crítica que nos permite pensar ya no solo a una figura en particular, sino al todo el contexto que le rodea, a los modos de producción, a su poética, también como tratar de articular o entender su forma de pensamiento, su forma incluso de organizarse. Me parece que hay algo de eso en el propio archivo de Rodrigo Lira. Parece que hay
entran muchas cosas. Fue organizado por sus familiares y posteriormente ha tenido dos destinos, un destino que es la Universidad Diego Portales, una gran parte del archivo, y la otra parte del archivo que la tiene Pedro Montes. Yo conocí a Rodrigo Lira en el año 1974, es decir, 6 meses después del golpe. Nosotros hacíamos un programa que se llamaba Salón Púrpura, puro rock. La gente empezó a tomar la costumbre de ir al programa que se hacía en los anocheceres. Entonces, en un grupo de personas que iban al programa, esta vez estaba Rodrigo Lira. Salimos caminando y pasamos delante de la Moneda. Y entonces Rodrigo, exactamente delante de la puerta de la Moneda, por la calle Moneda, Rodrigo tuvo a bien sacar su carta de presentación. Se lanzó al suelo y gritó: HH, que vienen los Rockets. Ese fue el día que conocí a Rodrigo Lira. Y a partir de ahí hicimos amistad. Él me mostraba sus cosas, yo las mías, y empezamos a hacer cosas juntos. A Rodrigo lo conocí el año 78, cuando yo estaba en el colegio, con un compañero de colegio, Miguel Ángel Jaramillo. Se nos ocurrió armar un recital de poesía en el Viete. En el público de esa ocasión estaba Lira. Él levantó la mano e hizo una crítica un poco subida de tono, como enfático, al americanismo del pedagógico de ese año, de ese momento. Y ahí yo empecé a cachar que, claro, había fuera de la izquierda a derecha, digamos, había como estos intersticios de críticos culturales, ¿cachai? Como, ¿no? Los charangolila, algo así le decían en esa época, la gente como de los lanas. Y empecé a cachar claro, que Lira se mofaba estas cuestiones. Me interesó mucho ese fenómeno. Así que ahí lo conocí, pues. Lira lo reencontré en el pedagógico, porque yo en el 79 yo entré a estudiar literatura. En el pedagógico Rodrigo era un personaje interesante, pero para la mayoría de la gente era un tipo muy extravagante, el que no era llegar y acercarse, daba un poco, había una irradiación como de distancia, por la pinta, por la seriedad, y tenía movimientos como irregulares, como que aparecía por el fondo, por las canchas de fútbol, donde se juntaban los marihuaneros también, y reaparecía por unos huertos que estaban detrás de la Facultad de Historia, creo. Huertos de él, que él había plantado tomates y lechuga. Entonces iba al pedagógico y el nombre lo dice, o sea, era su nicho ecológico. Llegaba y estaba viendo cómo iban las cosas, hablaba con los jardineros, establecía una cierta complicidad con ellos, lo que se podía hacer aquí, lo que se podía hacer allá. Él podía escribir sobre eso, leer sus textos sobre eso. Era su radio de acción. Entonces, bueno, su nicho ecológico, el término dice perfectamente de qué se trataba. Creo que llevaba 2 años sin aprobar ni un ramo y tampoco lo habían echado. Entonces era un poquito extraterrestre, además por la pinta. Andaba como milico, digamos, con unas botas, pantalones dentro de las botas de milico, unos sombreros extrañísimos. Parecía un gallo que estaba detrás de su aspecto. Y siempre estaba haciendo como modificaciones capilares, pues, desde muy joven. Barba sin bigotes, bigotes unidos a las patillas, barba enorme. Es raro, ¿eh? Esto es lo del Encuentro de Arte Joven, ¿o no? Sí, es de Encuentro de Arte Joven. Ah, claro, aquí están los poemas de Bertoni. Claro. Chuta, esto fue heavy. Qué buena. Mira estos recuerdos, ¿no? Este es el programa. Todo esto es del Encuentro de Arte Joven de Las Condes del 79. ¿Cachai? Estos rollos son, creo que es una novela, o un texto narrativo al menos, digamos. No son poemas. No son poemas en absoluto. Lira leía estos rollos, estos dasivaos, que iban, en la medida en que los iba leyendo, iban bajando
porque estaban unidos entre ellos hasta que se estiraban por el suelo, reptaban. La referencia ahí viene de China, ¿no? Estos textos que bajan verticalmente y que se pegaban en los muros. Más que textos que cupiesen en un libro, eran pentagramas como para interpretar, para declamar, para actuar. Y una vez que el dasivao llega hasta abajo, se acabó el mensaje. Era eso de lo que se trataba. Rodrigo se robó la película desenrollando sus dasivaos. Me acuerdo a Ascanio Cavallo doblado de la risa escuchando a Lira, que desplegaba estos dasivaos. Porque este es un texto para ser declamado. Es como una guía de declamación. Entonces Lira ponía su pentagrama y lo interpretaba. Y al interpretarlo estaba abierto a lo que podía pasar ahí en torno a él. A veces pasaba la noche entera y se amanecía redactando sin esfuerzos aparentes belleza por tonelada, poesía verdadera, sin tapujos ni temores, sin pudores ni artificios, perfumada, descienciada. Rubiles y Robledo anota en el prefacio a su tratado, hilando la lana del lenguaje para hacer vestidos dobles. Esto es, textos hermosos, como la fuerte dueña de casa del libro de los proverbios. Esto va entre comillas. En el año 1978, Rodrigo llega a estudiar el pedagógico y una de las cosas que recuerdan algunos de sus amigos, como Eduardo Llanos, es que Rodrigo se presentaba como un loco profesional. Tenía un historial médico ya largo en ese momento. Él había sido internado antes de 1973, 1972, 71. Él fue internado en el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Chile por primera vez. Y ahí se le diagnosticó esquizofrenia efebrénica, que fue un diagnóstico muy duro, que fue muy fuerte porque lo marcó para toda su vida. No sé qué remedios tomaba, sí. No sé, era antipsicótico, qué había en ese momento. Y era un tipo muy autoconsciente, Lira, de todas maneras, o sea, muy autoanalítico. Rodrigo Lira hablaba de sus problemas psiquiátricos con toda naturalidad. Hablando de cualquier cosa surgía una estadía que había tenido en una clínica psiquiátrica, y él te lo contaba, lo que le había pasado ahí. En ese sentido era completamente transparente. En cierta medida tú entendías que estaba un poco más allá del código de la normalidad habitual. O sea, él se situaba asumidamente como alguien que estaba más allá o más acá. Me llamó la atención el nivel de detalle con el que Rodrigo podía hablar. Detalles que quizás en el contexto de la conversación pueden ser innecesarios, pero quizás son atinados en un informe, cuando no sé. No paraba. Y ahí yo pensaba aquí, algo le patina a Rodrigo, pero no sabría decirte qué. Eso es como una conducta obsesiva, ¿no? Rodrigo Lira estaba muy solo, era un gran solitario, claro. Caía como en largos periodos de melancolía, no producía, y luego de repente retomaba. Ahora, el cuento sentimental es un capítulo propio, aparte. Rodrigo tuvo varias parejas, pero nunca tuvo una pareja que durase mucho tiempo. Nunca tuvo una pareja estable. El poema ese es el pronombre ella, dicho en varios idiomas. Todo está completamente en relación con la realidad. O sea, todas esas mujeres existieron y cada verso habla de algo que a Lira le pasó con ella. Me encanta su nariz exacta. Eso veo perfectamente de quién hablaba, ¿te fijas? Sé de buena fuente que en relación a mí pasa del amor al odio.
O sea, de buena fuente soy yo, pues soy yo quien se lo dijo, etc. Todo es así, está todo completamente referido a una realidad precisa. Este texto tonto, tonante, testarudo, tunante y ciego, escribido por este poeta tarado, doblegado, dócil y además tosudo, está a favor de la oscuridad y el caos en tanto en cuanto, y especialmente esto, en cuanto permiten y posibiliten el saqueo impune por parte de las clases más favorecidas y los estratos socioeconómicos altos, el imperialismo y el chauvinismo. Es altamente reaccionario. Este texto es un asco, como el café marca Dolca que tomó el autor hace un rato. Ese encuentro en la casa de Enrique Lin, en la casa de General Salvo, estaban dándole mucho boleto a Enrique en Estados Unidos. Y él quería también llevar a Nueva York, sobre todo, cosas de acá. Y en ese encuentro estaba, por ejemplo, Gregory Cohen, Roberto Brodsky, Pancho Sañartu, seguramente. Y yo invité a Rodrigo. Y al final de este encuentro, que ya en fin, duró lo que tenía que durar, quedó un pedazo de cinta. Y ahí entonces recitó este poema, que debe ser casi el único registro de Rodrigo recitando, no sé. Y se sentó en el sillón que usaba Enrique, que era como un sillón de mimbre, muy feo, ¿no? Le decían el sillón de Julio Iglesias. Aquí el autor, al igual que Balmaceda, vive haciendo la delegación argentina y se pega un balazo. Después cobra su seguro de vida. Era un tipo que estaba también construyendo redes. A él le interesaba mucho el que yo, en esa época, ya era amigo de Enrique Lin y también era amigo de Nicanor Parra. Y Rodrigo, yo creo que también exageraba en la idea que él se pasaba respecto de las conexiones editoriales y literarias de Enrique Lin en el mundo. Había una cosa aparte de su distorsión. Era una sobrevaloración de todas estas cosas que yo creo que eran bastante más aterrizadas. Sí, él se daba cuenta que en este plano, en el plano literario, había algo ahí importante que debía ser conocido por todos. Él intuía que era lo más valioso que él tenía. El resto de su vida era una suma de actos fallidos, sentimentales, familiares. El premio de la revista La Bicicleta de poesía de ese año, yo creo que fue importante para Rodrigo porque por sentir algo de retroalimentación, te fijas, por un lado. Le fue bien, fue el primer premio, no la mención honrosa como solía ser. También también Claudio Bertoni, te fijas, como otro ganador, que para Lira también eran contemporáneos, ¿no? Contemporáneos y compartían ciertas intersecciones de sus mundos. El jurado, Enrique Lin, Raúl Zurita, Luis Sánchez Latorre, y Lin decidió que el premio era para Lira. Los argumentos de Lin eran buenos, pues eran de peso. Bueno, y el poema era un poema extraordinario. O sea, era el mejor poema de todo punto de vista. Ahí Lira hizo una cosa bien extraordinaria. Nos pidió autorización para leer todo lo que había llegado y se los leyó de la primera hasta la última letra. Lira asumió la horizontalidad de la cosa y la quiso conocer. Pero no como una pose, sino que como una práctica. Se leyó todos los poemas que habían sido con los que había concursado. Estos son los premios que recibió con el premio a la bicicleta. Los premios consistían en que las revistas o los teatros, los medios con los que teníamos canje por publicidad, al premiado, al ganador, le regalaban, le daban como premio entradas para el cine, para el teatro, para suscripciones a las revistas. Fue el primer reconocimiento que recibió y
y no de cualquier actor. O sea, de Enrique Lihn. Raúl Zurita era la plana mayor de la literatura, de la poesía chilena. Claro, tendrías que añadir Nicanor Parra, que estaba en segundo plano en ese momento, que también estaba allí, no en el jurado, pero siempre estaba. Nosotros, Nicanor siempre fue la referencia. Yo creo que Lihn tenía un interés genuino por los textos de Rodrigo, sí. Pero por la persona misma le causaba todo tipo de neurosis, porque se presentó un día a su casa sin avisar, le tocó el timbre. Lihn era muy neurótico, entonces... Y un día le pasó una caja, y ahí venía la corrección a la orquesta de Cristal, venía dentro de una caja. Le sacó el empaste y lo fue corrigiendo, porque en parte, por esto que yo digo de la sobrevaloración, de la exageración, entonces él pensaba que si él corregía a la orquesta de Cristal, Enrique iba a maravillarse con esto y le iba a recomendar a alguien que lo editara a él. Que es muy inquietante que alguien haga proyectos donde te involucras eso, ¿no? O involucra los libros que tú has hecho, que es lo que pasó, ¿no? ¿Era su demasía una manera de poner distancia con el mundo? ¿Era su demasía una manera de mantener su soledad intacta o mantener su espacio creativo? ¿Era su demasía una manera de ahuyentar a los demás, de al mismo tiempo de atraerlos por la vía del espectáculo? Don Rodrigo Lira. ¿Cuánto es su apellido, don Rodrigo? Canguillem. Canguillem, eso es. Don Rodrigo Lira Canguillem. Soltero, 31 años, profesión editor. El tema, análisis del autor. Como el mar negro, cuya agua helada y flujo violento no vuelven al cauce, sino que irrumpen en el mar de Mármara y en el Helesponto. Así mis negros pensamientos. Había como una desesperación por salir y mostrarse, una energía muy grande también, ¿eh? Claro, cuando el show ofrecía más plata, por 2 minutos, si tú decías en términos pragmáticos, estaba bien. ¡No lo sé, orgullo! Señora Yolanda. A mí me parece muy interesante lo que ha hecho don Rodrigo, en primer lugar porque nos trajo su inquietud por William Shakespeare, lo que es absoluta y totalmente valedero. Muchas gracias, señor, por el esfuerzo que usted ha traído acá. Yo le voy a dar por su actitud, fíjese, por su actitud, 2.000 pesos. 2.000 pesos. Yo en realidad soy poeta y yo llegué a través de la poesía, con un interés en recitar, en declamar mejor mis propios trabajos, y he estado este año trabajando mucho, incluso con trabajos de otros autores. Pero yo básicamente soy poeta y no quise traer un poema mío porque de alguna forma ya tengo algunas publicaciones y no puedo pasar como aficionado. En cambio, como locutor o como actor o como artista de la voz, digamos, soy absolutamente autodidacta. Ser juzgado por esta niña, la Yolanda Montesino, como juez de lo que hacía Rodrigo, imagínate. Es como juntar el agua y el aceite, no sé, no había por dónde pellizcar eso. Se compró una bicicleta con esta plata. Y apareció por mi casa una noche en bicicleta, dio una vuelta, así como que lo viera. Y decidió usar la bicicleta a fines prácticos, como siempre. Y después, ya en la semana anterior a que muriera, llegó a mi casa muy angustiado en la bicicleta. Me dijo que le habían echado un auto encima, que había llevado a barnizar un mueblecito chico que tenía y se lo rompieron, ¿cachai? Y que no se podía andar por esta ciudad, que había mucha agresividad, estaba muy débil. Sí.
se puso a llorar, ¿cachai? Ahí estaba muy angustiado. Eso fue el jueves y murió un sábado. En ese periodo, como en ese lapso post ¿cuánto al show? Como que se vino un bajón. Su tristeza fue más lejos. En cierta medida ya había también explorado todas las vías y ya el suicidio era el paso siguiente. Y se lo montó lo suficientemente bien como para que esa vez no fallara. Y no falló. O sea, lo logró, lo consiguió. El día de su cumpleaños, a la misma hora. Uno de los documentos, papeles más especiales de este archivo de Rodrigo Lira es su carta de suicidio. Porque no se conocía en realidad, solo se conoce una parte que la familia incluyó como en proyecto de obras completas, que alude precisamente a sus textos literarios. Esto no es un poema. Estoy cansado de estar cansado, de no hacer nada, de esperar. He sentido en otros momentos en que pensé hacer esto, pena por la pena que vaya a causar. Pero creo que a estas alturas no me queda otra cosa por hacer. No me siento capaz de esperar hasta la reunión con De la Parra. Probablemente él tampoco será capaz de ayudarme. No sé qué más escribir en este trance. Tengo fe en que al otro lado no habrá un castigo para mí. Creo que esto es lo único que puedo hacer a estas alturas o profundidades. Algo salió mal, no sé cómo y cuándo, tal vez, probablemente hace mucho tiempo. Espero que no les resulte muy difícil irme olvidando a poco, a pesar de que no he querido destruir fotos y objetos de este tipo. En todo caso, espero que ahora dejaré de ser un problema que he sido durante todos estos años. Gracias, perdónenme. Rodrigo.